Bienvenidos y bienvenidas a la FILBEN 2020. Hoy damos inicio a la segunda sesión del foro Comunicación en tiempos de bloqueo. Hoy la sesión es en solidaridad con Julian Assange. En el SEC de la FILBEN nos acompañan el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Nos acompaña también Raúl Casal, viceministro de Economía Cultural, perdón, y presidente del Centro Nacional del Libro. Como ponentes del foro nos acompañan Arantxa Tirado y Guillaume Long. Comenzaremos el foro con Guillaume Long, es historiador, politólogo ecuatoriano, PhD en Política Internacional por la Universidad de Londres. También fue canciller durante el gobierno del presidente Rafael Correa y hasta 2018 fue embajador permanente del Ecuador ante la ONU. Con Guillaume, él nos contextualizará en cómo se ha ejecutado la persecución política a Julian Assange. Ustedes pueden participar a través de nuestras redes y nuestro hashtag es Leer Desbloquea. Comenzamos con Guillaume. Bueno, buenos días allá a todas y a todos. Acá estoy en Europa, así que estamos de tarde ya. Muchas gracias por esta invitación. Qué gusto compartir con Arantxa, que es una querida amiga de Ecuador, de Venezuela, de las nobles causas de América Latina y del mundo. Y un gusto estar también con queridos compañeros. Hace mucho tiempo que no lo veía, Ernesto. Un gusto saludarles a todos ustedes allá en Caracas, en Venezuela. Un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, el caso de Julian Assange es un caso paradigmático de los tiempos que vivimos, un caso dramático también, para quienes lo hemos vivido en carne propia, y obviamente los ecuatorianos lo vivimos muy de cerca, porque Assange estuvo asilado durante varios años en nuestra embajada. Revierte, digamos, una particular, digamos, el drama lo vivimos aún más, ¿no? Los ecuatorianos, quienes lo conocimos en persona, quienes aprendimos a quererlo también, a Julian Assange, lo que estaba viviendo él, la persecución de la cual es víctima desde hace más de una década, es una persecución que nos duele muchísimo y que creo que más allá de a nosotros los ecuatorianos, es una persecución que tiene que preocupar a la humanidad entera. Es una persecución en contra de un periodista que se atrevió a publicar material, recordemos por allá, sobre todo en los años, entre el año 2008 y 2010, pero sobre todo muy cargado en el año 2009-2010, la organización que lidera Julian Assange, la organización llamada Wikileaks, publicó, como lo hacen, como lo deberían hacer los periodistas, un gran número de documentos que incriminaban sobre todo al comportamiento de los Estados Unidos en algunas partes del mundo donde Estados Unidos estaba participando de diferentes iniciativas militares, bélicas, guerras, en fin, sobre todo en Irak, en Afganistán, pero también en otras partes, en la cárcel de Guantánamo, y Assange y Wikileaks revelaron muchas cosas que debería ser la tarea de los del periodismo de investigación, revelaron muchas cosas que horrorizaron al mundo, que chocaron al mundo, ¿no? Revelaron incluso crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos en estas aventuras imperiales, sobre todo en el Medio Oriente, pero también en otras partes del mundo. Julian Assange se volvió brevemente un héroe del periodismo internacional, le dieron muchos premios, estaba en todos los foros internacionales, digamos, aclamado por haber podido revelar, ¿no? Información, que a la final el trabajo que debe hacer un periodista, pero esta época de gloria, yo diría, de Wikileaks, de fama y de aclamación generalizada, incluso por parte de ciertos medios liberales, que no son necesariamente medios de izquierda o progresista, fue de corta duración y pronto vimos una persecución en contra de Assange sin cuarteles que dura hasta la fecha. Es más, estamos viendo el desenlace de esta persecución. Muchos de ustedes deben saber que Julian Assange se acercó a nuestra embajada el 12 de junio del año el 19 de junio del año 2012,
para pedir asilo al Estado ecuatoriano porque temía por su vida, temía por su integridad, por su seguridad y por sus derechos humanos. Fue una decisión que la ponderamos muchísimo en el gabinete de Rafael Correa. El mismo presidente Correa lo pensó muchísimo. Sabíamos que íbamos a molestar al imperio, que íbamos sin duda también a padecer algunas de las consecuencias y el coletazo de la ira de los Estados Unidos si es que le dábamos el asilo a Assange, pero la decisión fue unánime e inequívoca. El riesgo para la vida, para la seguridad de Assange era muy grande, y por ende, en agosto del año 2012, la decisión del presidente Correa fue, por supuesto, hay que darle el asilo político a el señor Assange porque corre gran riesgo. Y es muy importante este detalle, no quiero entrar en demasiados tecnicismos, pero es muy importante que nos amparaba al Ecuador, nos amparaba el derecho internacional. El derecho internacional tiene una de las partes, uno de los componentes del derecho internacional es el derecho de asilo. De hecho, hay una convención que norma el derecho de asilo en el sistema interamericano, en América Latina, que es la Convención de Caracas, la Convención de 1954 de Caracas, que le da el derecho a los estados latinoamericanos de otorgar el asilo cuando un estado siente que un ciudadano de cualquier país del mundo puede estar corriendo peligro, puede ser víctima de una persecución política. Vimos que eso era exactamente lo que enfrentaba el señor Assange. Estudiamos de cerca su caso y decidimos darle el asilo. Es muy importante esto. Todo el derecho internacional de asilo establece que una vez que un país, un estado le ha dado el asilo a un ciudadano, cualquier ciudadano, no le puede retirar ese asilo. Esto es el principio sagrado de no devolución. No se puede otorgar el asilo y luego cambia el gobierno o pasa cualquier cosa y un estado quita el asilo. Eso no se puede hacer. Y es considerado una violación del derecho internacional. La única forma que uno puede quitar el asilo es si las razones por las cuales se otorgaron el asilo ya no están, ya no se justifica el asilo porque ya no hay peligro, ya no hay amenaza en contra de este ciudadano. Ustedes entenderán, evidentemente, que cuando el actual presidente del Ecuador, Lenín Moreno, le quitó el asilo a Julian Assange el 11 de abril del año 2019, no solamente que estaban muy latentes, muy presentes las mismas amenazas que nosotros identificamos en contra de Julian Assange, la persecución política en Julian Assange, sino que incluso bajo la administración Trump se habían redoblado estas amenazas. Eran aún más presentes estas amenazas en contra de Julian Assange. Por lo cual, el haber retirado el asilo, expulsando incluso a Assange de la Embajada del Ecuador durante la presidencia de Lenín Moreno, ¿no? Este acto absolutamente traicionero, repudiable, terrible que comete el gobierno de Moreno en contra de Julian Assange, viola explícitamente el derecho de asilo, viola este principio sagrado que es la no devolución del asilado. ¿Por qué existe ese principio? Porque en América Latina, cuando había dictaduras militares y uno daba el asilo a algún perseguido de algún país vecino, claro, como había golpes de Estado frecuentes en América Latina, llegaba una dictadura militar en el país donde estaba asilado la persona y enseguida devolvía a este asilado al vecino y eso terminaba en tortura, en desaparición, en atropellos de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, en el derecho internacional se incluye esta idea de no devolución. No quiero alargarme demasiado en esta introducción, vamos a poder conversar, pero creo que es muy importante entender también que toda la persecución a Julian Assange se hace no a través de enfrentar directamente el tema de la libertad de expresión, sobre todo durante la administración Obama. Durante la administración Bush, durante la administración Trump, el discurso cambia y ahí abiertamente hablan de espionaje y le atacan por sus actividades en Wikileaks. Pero durante el gobierno de Obama no hay un ataque frontal por parte de Estados Unidos en contra de Wikileaks o en contra de las actividades periodísticas de Julian Assange, sino que el ataque es de lado, es para minar, para debilitar la imagen pública de Julian Assange. Y se hace a través de estas acusaciones de índole sexual en Suecia. Y obviamente nunca hubo cargos, es muy importante decir que nunca hubo ningún tipo de cargo en contra de Julian Assange, pero sí había un pedido de un interrogatorio para que Julian Assange vaya a Suecia, enfrente este interrogatorio,
sobre unas acusaciones de índole sexual. Nosotros, cuando llega Julian Assange a nuestra embajada, siempre dijimos, no hay ningún problema. Nosotros no queremos ser un obstáculo o un freno a la justicia sueca. Que vaya Julian Assange a Suecia, que enfrente el interrogatorio y seguramente, como el propio señor Assange dice, no va a haber cargos después, porque era sobre la base de este interrogatorio que la fiscalía sueca debía decidir si es que había cargos o no. Pero le pedimos al Estado sueco, le dijimos, les mandamos a Assange, no hay ningún problema. Lo único que les pedimos es que no haya extradición del señor Assange a Estados Unidos. Es decir, que vaya a Suecia y que los últimos que se traten los únicos temas que se traten en la justicia sueca sean los temas que tengan que ver con estas acusaciones de índole sexual. Pero queremos garantías por escrito de que no lo van a extraditar a Estados Unidos. Suecia no quiso dar estas garantías. Siempre se negó a dar estas garantías. Y fue el motivo principal por el cual Julian Assange se quedó tantos años en la Embajada del Ecuador en Londres. Luego les dijimos a Suecia, bueno, no quieren dar garantías. Raro, porque si es que solamente el tema sexual deberían dar garantías de que no lo van a extraditar a Estados Unidos. Pero bueno, no quieren dar garantías. Pero como es solo un interrogatorio y no hay cargos, ¿por qué no vienen ustedes a nuestra embajada y lo interrogan a Assange en nuestra embajada? Durante 4 años, esto es algo muy común, simplemente se firma un acuerdo de asistencia mutua en materia penal, todos los países del mundo lo hacen, nosotros tenemos acuerdos de asistencia mutua en materia penal, Ecuador lo tiene con muchos países del mundo, pero durante 4 años Suecia se negó a hacerlo, hasta que, debido a un trabajo diplomático ahí muy intenso por parte de Ecuador, finalmente la Fiscalía sueca aceptó firmar ese acuerdo y aceptó hacer el interrogatorio a Julian Assange en la embajada en Ecuador. Lo hizo en noviembre del 2016. Acuérdense, Assange entra a la embajada en junio del 2012. Tuvimos que esperar a noviembre de 2016 para que se haga ese interrogatorio y finalmente, el 19 de mayo del 2017, el gobierno de Rafael Correa fue hasta el 24 de mayo del 2017. 5 días antes del final del gobierno de Rafael Correa, yo era el canciller, la Fiscalía anuncia que no va a haber cargos en contra de Julian Assange por los temas que lo estaban investigando y sobre la base del interrogatorio en Suecia. Por ende, Julian Assange podía ya salir libre, ya no había orden de arresto. ¿Pero por qué no salió libre? Porque los británicos, que nos habían dicho a nosotros que no tenían nada que ver con Wikileaks, que no tenían nada que ver con libertad de expresión, es más, los diplomáticos británicos me miraron a los ojos, me dijeron, ustedes son paranoicos, esto no tiene nada que ver con Wikileaks, no tiene nada que ver con las revelaciones que él ha hecho, simplemente tiene que ver con un tema con la justicia sueca. Bueno, cuando ya no hubo tema en la justicia sueca, cuando ya no hubo pedido de interrogación a Julian Assange, igual Julian Assange no pudo salir en libertad, tuvo que seguir en la embajada porque los británicos dijeron que igual lo iban a arrestar. ¿Por qué? Porque había violado su libertad bajo fianza y porque tampoco ellos, los británicos, quisieron darnos una garantía de no extradición a los Estados Unidos. Todo este preámbulo para decirles que hemos vuelto al inicio de la historia. Siempre fue una persecución por Wikileaks, siempre fue una persecución por las gravísimas revelaciones de Julian Assange sobre el comportamiento internacional de los Estados Unidos, sobre los crímenes de guerra de los Estados Unidos, sobre todo en Irak y en Afganistán, pero también en algunas otras partes. Y en realidad, toda esta trama de acusaciones sexual sirvió para debilitar a Assange, para minar su imagen, para hacer que nos olvidáramos de qué se trataba y para normalizar, una persecución, para desdibujar también, construir un personaje muy criticado, muy patologizado, incluso yo diría, ¿no? Presentar un personaje así atormentado, que lo hicieron los medios de comunicación durante varios años, y permitir ahora lo que estamos viendo en este momento, que es un juicio de extradición, ahora sí, de extradición del Reino Unido a Estados Unidos. Lo que siempre el Ecuador había temido, la extradición de Julian Assange hacia los Estados Unidos, por lo cual le otorgó asilo para que no haya extradición de Julian Assange hacia Estados Unidos, es lo que estamos viviendo en este momento en un juicio. Sabremos el resultado del juicio de extradición en febrero próximo, allá en ese momento sabremos cuál es el veredicto de la Corte en el Reino Unido. Es importante tomar en cuenta que la opinión mundial está girando, hay muchas voces, incluso liberales de centro, no necesariamente progresistas de izquierda, que están empezando a
a darse cuenta de que esto no es lo mejor y que es altamente peligroso. Pero de todas formas, yo diría el daño está hecho, es decir, y la señal está mandada y la tragedia ya está causada. Julian Assange no ha podido ver a sus hijos crecer, ha estado encerrado en condiciones terribles, primero en la embajada, ahora en una cárcel de máxima seguridad. Es decir, el castigo imperial se ha ejecutado. Y con ese castigo imperial, lo que ha logrado Estados Unidos, sea o no sea extraditado, sea o cual fuese el resultado final del juicio, lo que ha logrado es intimidar a los periodistas del mundo y al periodismo mundial de que si se atreven a develar el tipo de cosas que ha develado Assange, pues serán perseguidos y tendrán una vida arruinada, una vida, digamos, unos derechos humanos violados sistemáticamente, etcétera, etcétera. Así que, por supuesto, a estar pendiente y a entender muy bien de qué se trata eso y a seguir luchando por los derechos de Julian Assange, que son los derechos de todos los periodistas y por ende de todos nosotros a recibir una información veraz, a estar enterados de qué es lo que pasa, incluso detrás de bastidores de las grandes potencias del mundo. Muchas gracias, perdón que me haya extendido un poco. Es que aquí nos gusta hablar, pero no bloqueamos, pero vamos con el tiempo, Guillaume. Luego también podrán hacer sus preguntas. Recordamos que a través de la Radio del Sur nos están escuchando, se están incorporando otros oyentes, nos están escuchando. Vamos. Por Alba Ciudad. Por Alba Ciudad. También se incorpora Alba Ciudad y bueno, nos pueden escuchar, nos pueden ver y en algunos espacios quizás no tanto como en el Facebook. Vamos a continuar con Arantxa Tirado. Ella es politóloga española, es doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, es doctora también en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, es autora, entre otros títulos, de Venezuela, más allá de mentiras y mitos, y su ponencia va sobre la importancia del trabajo de Assange en la lucha antiimperialista, la investigación y el periodismo libre. Benvinguda, Arantxa. Ahora, Arantxa, creo que tienes el micrófono apagado. Sí, perdón, que apagué el micrófono porque empezó a sonar una alarma aquí al lado de mi casa y a ladrar un perro. Bueno, decía que moltes gràcies a John, que sé que has vivido por Barcelona. Muchas gracias también a Venezuela por organizar foros como este en el marco de tantas dificultades. Muchas gracias al ministro Villegas por invitarme, al viceministro Casal también, a Rocío, a todos los organizadores y, por supuesto, quiero decir primero de todo que me siento muy honrada y privilegiada y también con una gran responsabilidad de estar aquí en la defensa de Julian Assange al lado de alguien como mi colega, amigo y admirado Guillaume Long, que además tiene el privilegio de haber sido actor, partícipe de estos hechos y los conoce perfectamente de primera mano y ha podido ejecutar una política exterior digna y bueno, que es envidiable, ¿no?, para los que analizamos la política exterior desde una perspectiva crítica. Y bueno, y dicho esto, yo me voy a enfocar un poquito más tras esta magnífica intervención de Guillaume, que creo que ha sido súper completa y ha dado prácticamente todas las claves en algunos aspectos muy precisos, ¿no? Uno es la importancia del papel de Wikileaks, que como se sabe se funda en el año 2006 en pleno periodo de la administración de George W. Bush, el hijo, Bush hijo, que ahora que todo el mundo repite tanto que Donald Trump es lo peor que le ha podido pasar a Estados Unidos, pues recordemos, ¿no?, lo que fue la administración Bush para el mundo, un señor que se puede considerar que es un criminal de guerra y de hecho Wikileaks ayuda a demostrar por qué tanto Bush como otros presidentes que vinieron después son criminales de guerra. ¿Por qué? Porque el sistema estadounidense no es algo que se circunscriba a un presidente, ¿no? Es una maquinaria dominada por el complejo militar industrial que tiene en la guerra un gran negocio. Y el contexto en el que se funda Wikileaks, bueno, pues 3 años antes había habido la guerra de Irak.
que suscitó un rechazo mundial porque yo creo que por primera vez en la historia la gente tomó conciencia y participó en manifestaciones masivas a lo largo del planeta denunciando que esa era una guerra por petróleo, que eran muy evidentes las intenciones de Estados Unidos detrás de esa agresión, que además fue una agresión unilateral que ni siquiera tuvo el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y también, bueno, por supuesto, la invasión a Afganistán, que se trató de justificar después del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Esta guerra contra el terror es el marco en el que surge Wikileaks y que explica también a la vez lo que se podría llamar, como algunos analistas han dicho, el blowback que se le viene a Estados Unidos, o sea, los acontecimientos no deseados producto de su participación en estas incursiones bélicas en otros países, ¿no? Y en este caso es un blowback en forma de filtraciones que pusieron en duda la legitimidad de una guerra ya de por sí muy cuestionada por esa unilateralidad que comentaba. Todos estos actos de torturas, de terrorismo de Estado contra poblaciones civiles y demás fueron filtrados, no olvidemos, por lo que serían en términos estadounidenses, en inglés, insiders, o sea, gente de adentro del aparato. No podemos olvidar, cuando hablamos de Julian Assange y de Wikileaks, del papel de Chelsea Manning y de Edward Snowden, analistas de inteligencia del ejército y de la CIA que ayudaron a filtrar los documentos a un costo personal muy alto, ¿no? En el caso de Chelsea Manning, pues 35 años de cárcel, 2 intentos de suicidio, Snowden, pues refugiado en la Federación de Rusia. Y yo creo que aquí la pregunta sería qué estaba haciendo Estados Unidos para que propios analistas de su propio establishment decidieran dar un paso adelante y filtrar esta información que beneficiaba supuestamente a los enemigos de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que este es el debate de fondo que Estados Unidos como poder y como sociedad pues a lo mejor no se atreve a afrontar y que explica en buena medida el desafío que supone la existencia de Julian Assange, de proyectos como Wikileaks, que articulen y difundan este tipo de filtraciones, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque la información es poder y Wikileaks ha ayudado a desnudar el poder y a empoderar, por decirlo de alguna manera, a los ciudadanos develando lo que hay detrás, la tramoya de ese poder real. En un contexto en el que muchos académicos nos decían que ya no existía el imperialismo, que todo era un imperio, bueno, Wikileaks nos ayuda a entender que efectivamente sí hay un imperialismo y cómo opera ese imperialismo. Por ejemplo, todo el tema de los crímenes de Estado es muy interesante, ¿no? Porque se nos vende también que las democracias liberales ejemplares como Estados Unidos, que se arroga la potestad de incluso iniciar guerras para llevar la democracia a otros países, como fue el caso de Irak, ese era el argumento, o que lleva años asediando la revolución bolivariana bajo un discurso de defensa de la democracia, arguyendo que Venezuela es una dictadura, etcétera, pues a lo mejor Wikileaks nos sirve, no a lo mejor, seguramente nos sirve para demostrar que esas presuntas democracias liberales ejemplares pues no son tan buenas como nos dicen ellos mismos, ¿no? Y quizás estos buenos no son tan buenos. Y eso hace mucho daño al imperialismo, hace mucho daño a la clase dominante estadounidense y por eso, pues ya en febrero de 2008, la contrainteligencia de Estados Unidos se propuso arrasar con Wikileaks, ¿no? Llegó a un punto que Julian Assange fue perseguido y vigilado por más de 12 agencias de inteligencia, según sus palabras, y, bueno, bajo el argumento de que el espionaje y la conspiración que colaboraban a difundir Wikileaks pues afectaba a la seguridad nacional de Estados Unidos y además eso ponía en riesgo pues la seguridad del Estado y eso pues daba pie a que grupos terroristas se beneficiaran de esa información y ejecutaran pues atentados o ataques a los intereses estadounidenses. Es muy importante entender que parte de la documentación filtrada se trata de cables diplomáticos del Departamento de Estado, que es el que maneja la política exterior de Estados Unidos, y no hay que olvidar que este Departamento de Estado está articulado con el Pentágono y con la inteligencia estadounidense, y estos cables diplomáticos, a diferencia de las declaraciones públicas de los mandatarios, pues muestran la verdadera cara, las verdaderas opiniones e intenciones de la diplomacia estadounidense, que también sirve muchas veces de tapadera a través de estas embajadas para la labor de inteligencia de la CIA, para recolectar información, etcétera. Este punto es importante porque, bueno,
hay todo un debate sobre si Donald Trump estaba enfrentado al Deep State, ese Deep State que estaría situado en el Departamento de Estado, ¿no? Entonces, veamos que Julian Assange se ha metido directamente con el meollo, el núcleo del poder en Estados Unidos. Y yo quiero destacar aquí, voy a ir concluyendo, el papel de un pequeño estado supuestamente periférico como Ecuador, ¿no? La valentía y la visión que tuvo el presidente Rafael Correa y su canciller entonces Ricardo Patiño, y después pues aquí el compañero Guillaume Long, para mantener una postura sumamente digna y apegada al derecho. Es que lo increíble es que la gente que se apega al derecho internacional son acusados de crímenes, ¿no? Como ha sido el caso. Pero debo decir que a pesar de no tener los recursos que pudiera tener otro tipo de potencias para poder asilar a Julian Assange, Ecuador dio un paso al frente, lo hizo. También en algún momento se barajó el nombre de Venezuela. Yo creo recordar que el presidente Chávez y el entonces canciller Nicolás Maduro hicieron declaraciones en algún momento ofreciendo a Julian Assange también asilo en Venezuela, y lamentar pues este viraje que hubo no solo de la política exterior, que también es de la política económica, de la política interna, con la traición, si se puede decir así, de Lenín Moreno, que ha supuesto una aproximación a Estados Unidos, que Guillaume pues sabrá mejor los motivos que tenga el señor Moreno para este cambio de 180 grados. Y bueno, y por último, concluir que me parece sumamente relevante recordar la importancia que tienen trabajos como el de Wikileaks, no solo para el periodismo libre, ese que tanto se rasgó las vestiduras criticando a Rafael Correa por su ley de medios, diciendo que Rafael Correa estaba vulnerando la libertad de expresión, y que ahora está sorprendentemente o no, calladísimo con lo que está sucediendo con Julian Assange, que es un atropello absoluto a cualquier tipo de libertad de expresión y de derecho a la información. O sea, me parece brutal este doble rasero, y también el doble rasero de esos mismos medios que, por ejemplo, no dicen cómo, cuando hablan de la censura, supuesta censura china, internet o cubana, etcétera, pues no dicen que la Biblioteca del Congreso, los Archivos Nacionales de Estados Unidos o el mismo Pentágono han bloqueado en sus servidores de internet la palabra Wikileaks para que no se pueda hacer búsquedas o para que no llegue ningún email que contenga ese término. O sea, es totalmente paradójico, ¿no?, que haya periodistas que se presten a denunciar los ataques corporativos a su gremio, pero luego cuando hay ataques mucho más profundos que además cuestionan pues el mismo orden antidemocrático del sistema internacional y que suponen el asesinato de personas, pues hagan mutis por el foro. Y también, por último, decir que para los académicos, los que nos dedicamos sobre todo al ámbito de las relaciones internacionales, este material de Wikileaks es fundamental también para los historiadores, sociólogos, antropólogos, para poder argumentar que muchas de las cosas que venimos diciendo no son una conspiración, que el ataque a la Revolución Bolivariana no es una conspiración, el bloqueo a la Revolución Bolivariana tampoco es una conspiración, algo que se hayan inventado los líderes venezolanos. Todo eso se puede rastrear en los cables de Wikileaks, por ejemplo, la financiación de Estados Unidos a un montón de organizaciones de la sociedad civil venezolana, y esto desmonta todas las falacias y ataques que se vierten sobre las personas que se atreven a ir contra el discurso hegemónico. Y nuevamente, ¿qué obtenemos? Obtenemos que las principales revistas de relaciones internacionales vetan las investigaciones que tienen como fuente primaria cables de Wikileaks o filtraciones de Wikileaks. Entonces, por último, concluir con la gran hipocresía de este mundo que se llena la boca hablando de libertad de expresión, de defensa de derechos, principios y demás, pero en realidad está avalando por activa o por pasiva la conculcación de todos estos derechos y principios, y además callando ante el destrozo de una vida humana, que es lo que están haciendo ahora mismo con Julian Assange. Muchas gracias por tu participación, Aranza. Nos llegan también mensajes de muchas partes saludando y en solidaridad con Julian Assange. Y ahora vamos con el ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. Aranza, Guillaume, amigas y amigos que nos están honrando con su participación en esta actividad.
quiero agradecerles infinitamente el que hayan aceptado la invitación a abrir un espacio de solidaridad con Julian Assange desde no cualquier lugar del mundo, desde un lugar asediado, tal como a él lo ha estado también en su vida. La República Bolivariana de Venezuela está siendo en este momento asediada por razones muy parecidas, por la defensa de principios elevados como el respeto al derecho internacional, por ejemplo, por la verdad, en este caso la verdad de nuestros pueblos. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que para sorpresa de muchos se ha instalado en su edición número 16, aquí en los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia de los presidentes de Venezuela, convertida por el presidente Nicolás Maduro Moros en un espacio para la cultura, para las artes, para las familias de Venezuela. Desde este lugar, rodeado de libros y de escritores, nosotros enviamos nuestra solidaridad activa con el gran hombre de la comunicación, del derecho a la información de nuestros pueblos, que es Julian Assange. Nos sentimos identificados con su causa y rompemos también el bloqueo que alrededor de su caso se ha pretendido establecer. Eso de que en Facebook no pueda transmitirse esta misma actividad es ejemplo de lo que sucede en este mundo que Eduardo Galeano bien definió como el mundo al revés. Las víctimas aparecen como victimarios y los victimarios son desacreditados, mejor dicho, son objeto de un lavado de rostro para presentarse como víctimas. Los grandes victimarios de la historia han estado torciendo el manejo de la realidad a través de esa maquinaria brutal, gigantesca, que son las corporaciones mediáticas, que ingresan en las mentes de los ciudadanos y le hacen ver una realidad ficticia, pero frente a la cual insurgen las realidades de los pueblos. Quiero decir además que la actitud digna del gobierno del presidente Rafael Correa en su momento, en defensa del derecho de asilo a Julian Assange, no era la actitud aislada de un gobierno aislado, era también la expresión de un momento geopolítico que coincidió con la emergencia en América Latina de liderazgos colosales como los del comandante Hugo Chávez con la Revolución Bolivariana, del presidente Lula en Brasil, del presidente Kirchner en Argentina, con el ejemplo además digno, histórico en nuestro continente de la Revolución Cubana, que en confluencia pues permitió que existiera una herramienta también de acción geopolítica como es el ALBA. Recordemos que la traición de Lenín Moreno, con todas sus letras, tuvo entre sus, digamos, objetivos la separación de Ecuador de este mecanismo novedoso de unión de nuestros pueblos, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Nosotros desde Venezuela observamos con mucho entusiasmo el que el cuadro geopolítico viene siendo estremecido nuevamente por los pueblos. Ahí vemos lo que está sucediendo en Chile, lo que sucede en el Perú, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que viene sucediendo en México, lo que viene sucediendo en nuestro continente, que tiene repercusiones globales. El caso de Assange es una muestra de ello. Por eso quieren asfixiar a la revolución bolivariana y quieren escarmentar a todo aquel que se atreva en el mundo entero a seguir el ejemplo de una búsqueda propia de un camino independiente para el desarrollo, para la igualdad, para la justicia. Nosotros no proclamamos desde Venezuela la homogeneización de los procesos de transformación y de cambio que se puedan dar en el mundo. No, lo que reivindicamos es el derecho de cada uno de los pueblos de construir un camino distinto al que las corporaciones mediáticas, como expresión del capitalismo cultural, quieren imponer como un pensamiento único, como un camino único hacia el neoliberalismo, hacia la desaparición de los rasgos humanos en las relaciones entre los hombres y las mujeres y la preeminencia permanente del concepto mercantil capitalista que observa la vida humana como un simple número, como una mercancía.
dentro de un marco de respeto al derecho internacional, lo que ha sucedido con Julian Assange no tendría cabida. Dentro de un marco de respeto al derecho internacional, lo que ha venido sucediendo con Venezuela no tendría cabida. Aquí se ha pretendido establecer una especie de paralelismo institucional, desconociendo una institucionalidad democrática surgida de la participación política del pueblo venezolano. Nosotros aquí estamos rumbo a unas elecciones parlamentarias que deben renovar la Asamblea Nacional. Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos también es un elemento que debemos tener en cuenta. Desde el propio despacho del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, presidente en funciones de la superpotencia pretendidamente hegemónica en el planeta, se está certificando que el sistema electoral norteamericano no solamente es imperfecto, sino que supuestamente, según palabras del presidente en funciones, se ha cometido un fraude en su contra. De modo que Estados Unidos no tiene autoridad moral por confesión propia para certificar el estado de la democracia o el estado de los derechos humanos en ninguna parte del mundo. Y es lo que lamentablemente ha pretendido establecer con respecto a Venezuela. En el caso de Julian Assange, hay un derecho humano claro, incuestionable, que es el derecho a la información, que Julian Assange ha defendido hasta con el riesgo de su propia vida y de su propia libertad. Y esa inversión, ese mundo al revés al que estamos asistiendo, se está desmoronando porque los pueblos cada vez más desconfían de esas verdades entrecomilladas que vende la industria de la comunicación, la industria del entretenimiento, la industria cultural, la corporación mediática que se ha cartelizado en contra de las luchas de los pueblos y en contra de individuos como Assange para tratar de que no surjan otros que con el mismo espíritu puedan develar que el rey realmente está desnudo. Así que nosotros asumimos como propia la causa de Julian Assange desde estos libros, desde este lugar dedicado ahora a la cultura, desde esta capital venezolana asediada pero digna y de pie. Nosotros nos solidarizamos con este periodista ejemplar que es una permanente referencia a las luchas genuinas por la libertad, por el derecho a la información de los pueblos, que es una bofetada a quienes a diario hacen demagogia con el tema de la comunicación, que confunden deliberadamente la libertad de empresa con la libertad de información o con el derecho a la información. El derecho de los pueblos a estar informados es una cosa y el derecho a explotar en forma mercantil e ideológica la actividad comunicacional por parte de las corporaciones es otra. Los intereses de los medios, de los dueños de los medios, de las corporaciones mediáticas, son intereses distintos a los intereses de los pueblos por estar verdaderamente informados. Y eso queda claro con la respuesta que ha dado ese mismo entramado imperialista a la valiente posición que ha jugado Julian Assange en este tiempo que nos corresponde vivir. Así que desde aquí, desde Caracas, Venezuela, decimos ¡viva Julian Assange! Y clamamos por su libertad, que más temprano que tarde, gracias a las luchas de los pueblos, va a ser realidad. Quiero además pedir un aplauso desde Caracas, Venezuela, al valiente pueblo ecuatoriano, que está en lucha también por deshacerse de los costos de la traición, que fue una traición no solamente a Correa y al pueblo ecuatoriano, sino a América Latina entera. Así que desde Caracas, Venezuela, ratificamos esa solidaridad y lamentablemente tenemos que despedir porque tenemos una programación muy intensa en estos días de Feria Internacional del Libro de Venezuela aquí en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Muchas gracias, Aranza, muchas gracias, Guillón, mucho éxito. No, es suyo. Así despedimos el Foro Comunicación en tiempos de bloqueo. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición. Hasta luego.